El tema que les explicaré el día de hoy es enfoques de probabilidad, eventos y operaciones con eventos. Entonces tendríamos que empezar por definir cuáles son los tres enfoques o las formas de calcular o estimar una probabilidad. Primero tenemos el enfoque clásico. Este enfoque clásico, que lo conocemos como a priori, significa que es esta palabra que significa que es antes de, es decir, antes de que ocurra el evento, nosotros ya sabemos cuáles son esos posibles resultados. Este enfoque clásico generalmente se aplica a juegos de azar porque ya sabemos qué es lo que puede pasar, ya sabemos cuáles son todas las opciones que nosotros tenemos. Y entonces, estos espacios muestrales en relación a este enfoque clásico son finitos, es decir, tienen fin. Por ejemplo, si nosotros tiramos un dado, pues ya sabemos que máximo hay 6 resultados, no hay más. Entonces, a eso se refiere con finitos. Y dice, otro concepto es que son igualmente probables. Esto de igualmente probables significa que existe la misma probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. Cuando tiramos un dado y ese dado no está cargado, tenemos exactamente la misma probabilidad de que ocurra cualquiera de ellos. Otro de los enfoques, otra de las formas de calcular una probabilidad es a posteriori, o sea, quiere decir que es una vez que ya sucedió. También lo conocemos como frecuencial, porque esta probabilidad se basa en la frecuencia de lo que ya ocurrió. Es decir, si yo ya tiré un dado 10 veces, veo cuántas veces me salió un número y con eso hago el cálculo. Por último, la definición de Kolmogorov o definición axiomática de probabilidad, que a final de cuentas esta definición axiomática de probabilidad la vamos a aplicar para muchos de los conceptos que vamos a estar trabajando. Ahora, esto es importante. Seleccionar uno de estos tres enfoques depende de la naturaleza del problema. Dependiendo de ese tipo de problema podemos aplicarlo. En la mayoría de los casos aplicamos el enfoque clásico. Viéndolo resumido de una manera un poco más sencilla, sin tantas palabras, vemos que entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad clásica? Utilizando el número de resultados favorables entre el número de resultados posibles. Es decir, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? ¿O qué es lo que ocurriría en este caso? Por ejemplo, si yo tuviera o si tuviéramos, quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que al tirar un dado salga un 1, ¿cuántos resultados favorables tenemos? Pues solo uno, porque solo hay un 1 en el dado. Entonces quiere decir que tendríamos que utilizar un 1. Y el número de resultados posibles, ¿cuántas caras tiene el dado? Tiene 6. Entonces quiere decir que en este caso la probabilidad sería exactamente un sexto. Ahora, como habíamos mencionado, si ya conocemos el número de veces que ocurrió en el pasado, simplemente respecto de todos los ensayos que se realizaron y hacemos exactamente lo mismo, es una división entre números. Cuando tenemos una probabilidad subjetiva es porque existe poca o ninguna experiencia en la que se puede basar la probabilidad. No hay datos, no hay información, no hay esto, que son el número de resultados posibles, pero tampoco las veces que ya ocurrió en el pasado. Entonces, por lo tanto, esto es lo más complicado. No se pueden hacer cálculos de probabilidad si tenemos una probabilidad subjetiva. Por ejemplo, un ejemplo para hacer un cálculo, mencionado anteriormente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2 en el lanzamiento de un dado? Bueno, primero identificamos cuáles son los resultados favorables. En un dado solo existe un 2. Este caso sería el caso favorable. Y entonces, como solo hay uno,
ese 1 es el que nosotros estaríamos utilizando para el cálculo. Todos los posibles resultados pues serían 6. Entonces de esa forma tendríamos que estar calculando, como se había mencionado en la diapositiva anterior. Bueno, algunos ejemplos de probabilidad clásica. La probabilidad, como en el caso anterior, de obtener un 2 en el lanzamiento de un dado. Al sacar una carta de una baraja americana de 54 naipes. Ya sabemos cuántos. Y ya sabemos cuántos resultados favorables tenemos. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta sea una de espadas? ¿Cuántas cartas de espadas tenemos? Mientras sepamos ese número y cuántas posibles tenemos, entonces quiere decir que podemos calcular de esta manera a través de probabilidad clásica. El experimento de lanzar dos monedas al mismo tiempo y solo obtener una cara. ¿Cuántas posibilidades hay? Y entonces en función de eso podemos hacer el cálculo. La probabilidad de obtener un total de 7 cuando se lanzan dos dados. ¿Cuántos posibles resultados en combinación entre esos dos números de los dos dados tenemos? Este caso sería un buen ejercicio para practicar. Ejemplos de probabilidad relativa. Antes de incluir la cobertura para ciertos tipos de problemas dentales, en pólizas de seguros médicos para adultos con empleo, una compañía de seguros desea determinar la probabilidad de ocurrencia de esa clase de problemas para que pueda fijarse la prima de seguros de acuerdo con esas cifras. Podría ser frecuencial siempre y cuando tuviéramos los datos, pero si no lo tenemos, es muy complejo. Por ello, un especialista en estadística recopila datos para 10.000 adultos que se encuentran en las categorías de edad apropiadas y encuentra que 100 de ellos han experimentado el problema dental específico durante el año anterior. Entonces, pasa de ser un caso de probabilidad relativa a un caso de probabilidad frecuencial. Otro ejemplo de probabilidad subjetiva o relativa dice: el Centro Nacional de Salud de Estados Unidos informó que de cada 883 muertes en los últimos años, 24 se debieron a accidentes automovilísticos, 182 a cáncer y 333 a problemas cardíacos. Estime la probabilidad de que una muerte específica se deba a cáncer. Nuevamente, si no contamos con la información, es un caso de probabilidad subjetiva. Se sabe que una moneda está cargada. Para determinar la probabilidad de que caiga águila, se lanza 60 veces la moneda al aire, de las cuales 25 veces cayó águila. Si ya sabemos que está cargada, pero aún no se ha hecho, es probabilidad subjetiva. Pero si ya tenemos los resultados, podemos considerar entonces que se trata de un caso de probabilidad frecuencial. Otros ejemplos, pueden ponerle pausa al video para revisarlos. Este creo que puede ser interesante. Dice que estimar la posibilidad o probabilidad de que se obtenga una calificación de 10 en este curso. ¿Contamos con la información suficiente? No. Entonces tendría que ser un caso de probabilidad subjetiva. Para representar estas probabilidades, a final de cuentas se basan en eventos y utilizamos unos diagramas que se llaman diagramas de Venn. Estos diagramas se utilizan para verificar esas relaciones entre esos conjuntos, que a final de cuentas esos conjuntos, repito nuevamente, son eventos. Y ahora vamos a ver de qué se tratan esos eventos. El espacio muestral está representado por un rectángulo y los eventos a través de cualquier figura geométrica que se dibujan dentro del rectángulo. Entonces, lo que estamos acostumbrados a ver es un rectángulo y nuestros círculos. Ese es nuestro diagrama de Venn que utilizamos para representar estas relaciones. Y en este caso va a ser para eventos y así a su vez poder determinar también las probabilidades. ¿Qué es un evento? Un evento es un subconjunto de un espacio muestral.
Debido a esto, un evento puede estar formado por todo el espacio muestral, parte de este, o por el conjunto vacío, si es que no tuviera ningún elemento. Entonces, lo que vemos representado aquí es un diagrama de Venn y tenemos un evento, un solo evento. Puede haber elementos o puede que no haya ningún elemento o solo una parte. Eso es un evento. En el caso de un evento, muchas de las ocasiones lo que hacemos es hacemos un rayado o un sombreado para identificar que todo lo que está dentro representa a ese evento o subconjunto. Generalmente utilizamos letras mayúsculas para representar a los conjuntos y a su vez a los eventos. Entonces, ¿qué es el complemento de un evento? Lo que no está en el evento. Si ya dijimos en el caso anterior que este círculo representa a el evento A, entonces lo que no está en A pues es todo lo que está en el resto, que le llamamos espacio muestral. Todo aquello que no está contenido en el evento o en el conjunto le llamamos complemento de un evento. Generalmente vamos a verlo representado como A' o también lo vamos a ver representado como AC, con un superíndice C que representa el complemento. Tenemos también el caso de la igualdad de sucesos. Quiere decir que es cuando todos los elementos de un conjunto corresponden a otro, o viceversa. Es decir, de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí, representado en el cuadro, dice que A es así como alargada, significa que pertenece a. Si A pertenece a B y B pertenece a A, entonces A es igual a B. Ahora, tenemos dos ejemplos de sucesos. Obtener un número par al lanzar un dado. ¿Cuáles son los resultados? Los posibles resultados son 2, 4 y 6. Obtener un múltiplo de 2. Si obtenemos un múltiplo de 2, que esto sería incorrecto, sería 2, 4 y 6. Es decir, tenemos exactamente los mismos elementos. La condición es distinta, porque son múltiplos de un número y aquí son los números pares. Pero a final de cuentas, tenemos una correspondencia, es decir, A pertenece a B, pues A siempre ocurre en B, o B pertenece a A, pues ocurre que B siempre ocurre a. Es decir, estos dos eventos son iguales. Generalmente, cuando utilizamos diagramas de Venn para representar la existencia de elementos en conjuntos o en eventos, utilizamos operaciones entre esos eventos o sucesos. Generalmente son las más comúnmente utilizadas, como la unión, la intersección y la diferencia. Intersección de eventos. Dice, es un evento que contiene los puntos muestrales comunes de los dos eventos. Es decir, de acuerdo al diagrama que nosotros tenemos aquí, si entonces entendemos que tenemos estos dos conjuntos, donde se intersectan todos aquellos elementos que estén contenidos en esta parte, es decir, que pertenezcan a ambos elementos, estamos conjuntos, es nuestra intersección. Y la forma de representarlo lo tenemos aquí. A intersección B. Es como una U, pero al revés. Ahora, aprovechando esta misma diapositiva, si yo quiero representar ahora
la unión de estos dos eventos, lo que tendría que hacer en este mismo diagrama es identificar todos los elementos que estén contenidos en ambos conjuntos. Y entonces eso sería mi A unión B o mi unión de dos eventos. Tenemos también eventos que les llamamos mutuamente excluyentes. Quiere decir que se dice que dos o más eventos son mutuamente excluyentes si no ocurren al mismo tiempo. O sea, no ocurren al mismo tiempo. No pueden ocurrir al mismo tiempo, porque entonces si ocurren al mismo tiempo ya no son mutuamente excluyentes. Pueden ocurrir al mismo tiempo, pero no hay una intersección, no hay elementos que pertenezcan a ambos eventos. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí lo representa muy bien. Dice que en una sala están reunidas 4 personas. Una al departamento de ventas, otra al departamento de compras, otra al departamento de producción y otra al departamento de personal. Pertenecer a ventas, producción o personal excluye pertenecer a compras. O sea, quiere decir que no puedes pertenecer a dos departamentos al mismo tiempo. Y este es un caso de eventos mutuamente excluyentes. Eventos independientes. Se dice que dos eventos son independientes si la ocurrencia de uno de ellos no excluye la ocurrencia del otro. O sea, no dependen entre sí, pero pueden ocurrir al mismo tiempo. Ejemplo, de los artículos producidos por una fábrica, el 40% proviene de la línea 1 y el 60% de la línea 2. Escoger al azar artículos de cada línea para determinar si tiene defectos son eventos independientes. No dependen, porque son líneas diferentes, son líneas de producción diferentes y por lo tanto son eventos independientes. ¿Cuáles son? En este caso, hablábamos de uno de los enfoques de probabilidad que es la axiomática, y básicamente esto que aplicamos mucho a cuestiones de cálculos de probabilidad es que cada probabilidad calculada o determinada debe estar entre estos dos valores. Puede ser 0, sí, siempre y cuando sea un evento imposible. Puede ser 1, sí, cuando sea un evento seguro. Y de ahí podemos tener cualquier probabilidad, desde 0 hasta 1. Y algo importante, la suma de todas las probabilidades de todos los casos, de todos los eventos sencillos, debe ser igual a 1. Ejemplo, si nosotros tiramos un dado, la probabilidad de que nos salga un 1 es 1/6. La probabilidad de que nos salga un 2 es 1/6. La probabilidad de que nos salga un 3, un 4, un 5, un 6 es 1/6. La suma de todos me debe dar 1. Siempre esta condición debe cumplirse. Si por alguna razón no se cumple esa condición, entonces probablemente el enfoque que nosotros le estemos dando o la identificación de esos valores es incorrecto. Vamos a hacer un ejercicio simple para ver cómo podemos representar estos eventos en diagramas de Venn. Para empezar, vamos a definir entonces que el evento A es, tiramos un dado, para empezar, tiramos un dado, y entonces el evento A es que sean pares. Los elementos que podemos considerar en este caso serían 2, 4 y 6. Impar. Entonces tenemos 1, 3 y 5. Y múltiplos de 3 sería 3 y 6. Ya tenemos identificados a nuestros eventos simples. Ahora vamos a identificar la probabilidad de que ocurran esas operaciones entre eventos. El primero dice
Por ejemplo, A unión B. ¿Qué elementos tendrían que estar dentro? Sería el 2, 4 y 6, que correspondería al A, y sería el 1, 3 y 5. Si yo quisiera representarlos a través de un diagrama de Venn, sería A, el 2, el 4 y el 6, y el B, el 1, el 3 y el 5. Y yo podría entonces colorear para describir a través de ese diagrama que todos estos elementos corresponderían a mi A intersección B. Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, dice que A intersección C. Cuando hablamos de intersección, solo son aquellos elementos que se repiten en ambos. Si nos cuesta trabajo, evidentemente, escribir estos resultados directamente, lo que podemos hacer es ilustrar nuestro diagrama de Venn para encontrar, dice que es A y luego C. ¿Qué elementos se repetirían entre A y C? El 6. El 6 estaría aquí. El 2 y el 4 estaría aquí. Y el 3 estaría aquí. Nótese que dentro de A tenemos a los elementos 2, 4 y 6. Está bien ilustrado nuestro evento A. Y dentro de B tenemos a nuestros elementos múltiplos de 3, que es 6 y 3. Y entonces, si queremos hallar solamente la intersección, quiere decir que esta área representaría a esa intersección y por lo tanto el único elemento que estaría cumpliendo con esa condición sería el 6. Voy a describirles un caso un poquito más complejo. Dice que es A unión B y luego intersección C. Para esto lo que voy a hacer es ilustrar primero mi diagrama, pero en este caso con todos los elementos, con los 3 conjuntos. Entonces, yo aquí tengo a A, a B y a C. En A dijimos que están los pares, 2, 4 y 6, 2 y 4. ¿Hay algún elemento que se repita entre todos? No, ninguno. Aquí entonces tendríamos a 1 y a 5. El 3 estaría en medio y aquí estaría el, y aquí estaría el 6. A ver, verificamos. Siempre que hagamos nuestro diagrama tenemos que verificar. Entonces, en el conjunto A tenemos el 2, el 4 y el 6. En el conjunto B tenemos el 1, el 3 y el 5. Y en el C tenemos el 3 y el 6.
Ahora, dice que es A unión B. A unión B. A unión B. Ponerle otro color. Dice que es A unión B. Entonces unimos A con B. Ahí está. Todos estos dos conjuntos. Pero luego dice que se intersecta con C. Entonces, de todo esto, ¿qué se intersecta con C? Se intersecta con C solamente esta parte. Por lo tanto, solo esta parte. Entonces sería, para este resultado, sería 3 y 6. Entonces nótese que el doble rayado, rayado en este sentido y en este sentido, me está describiendo dónde está esa intersección entre esta unión de A con B y con el conjunto C.